organizando aquí, para ir organizando. Hola, Nata. Hola, profe. Ah, ¿sí me escuchas bien? Menos mal, tengo con quién hacer prueba. Sí, escucho bien. Yo tampoco casi sé manejar este Zoom. Pero es fácil, no es tan difícil. A veces se enreda un poquito, pero yo ya he ido como aprendiendo después de tantos meses. Con esto ahí voy aprendiendo. A veces me he pegado unas estresadas porque no sé cómo es, pero ahí vamos. Ay, qué chévere. No, ya varias clases que no había podido estar porque estaba trabajando, pero ya. Sí te extrañé, sí te había extrañado. Sí, es que pues como toca aprovechar que salga algo. Claro, Nata, porque está Entonces, difícil, ¿no? Está pesado. sí, la verdad, muy duro, muchos amigos sin empleo, Sí, está complicado. familiares, y bueno, depende, de nosotros también dependen varias familias. Sí, entonces hay que ¿Qué, aprovechar. qué ¿Tú estabas aquí preguntaban? en Bogotá, Natica, o dónde? Sí, aquí, pero coordinando, desde aquí estaba coordinando Rubiales. Y Mm, entonces hacen muchas reuniones está y pesado. sí, de verdad, muy exigentes con todos los protocolos. Bueno, ya están conectándose también a través de Facebook. Damos la bienvenida. Pues tengo a Carmeni y a Natalia Barreto desde Zoom y está Canelita Gómez ya está conectada y otras 5 personas más están conectadas por Facebook Live. Entonces damos la bienvenida a todos. Vamos a vamos a esperar un momentico que se conecten otras personitas más y pues que sea la hora. Lo que pasa es que decidí arrancarlo un poquito antes a efectos de que no, pues no tuviéramos de pronto inconvenientes de sonido, de algo que ya nos ha pasado, entonces para tenerla unos minuticos antes la clase, organizar un poquito antes la clase. Les agradezco a todos por su paciencia y les doy la bienvenida a la clase. Acuérdense que estamos viendo... Por allá quíteme otro audio que estuvo activado de 2 y me fui a Facebook. Entonces, ¿qué cancelo? Voy a abrirla. ¿Cierro qué? Espere. Le están explicando a Carmen. Bueno, entonces le doy la bienvenida a todos. Carlos Ramírez, Henry Jaimes. Quiero cancelar Los saludo muy especialmente a Canelita, que nos dice, profe Estrella, buenas tardes. Qué alegría encontrarnos, tan bonita. Sí, es una alegría vernos con todos ustedes, de verdad, si sea desde la distancia, como sea. Estamos conectados, estamos viéndonos y vamos aprendiendo, que es el ideal de estas clases, que aprendamos un poco la doctrina espírita, que nos sirva también para irnos como sintonizándonos también con el mundo espiritual, para no extendernos de la doctrina, para entender un poco más. Carmen, y si quieres apagar el micrófono cuando vayas a hablar, lo colocas. Tengamos aquí. Carmen, que no sé qué, hijo, ayúdame, porque Yo no sé si es mi celular. ¿Cómo hacer eso? Ay, ya no vas a ver. No. Bueno, la semana pasada, Arturo buenas tardes, es todo juicioso y nos de Guatemala. Te saludamos Arturo también, a Carlos Ramírez que nos ve desde Cajica, porque siempre pone desde Cajica. Bueno, la semana pasada, acuérdense, vamos a ir recordando, terminamos pues el capítulo que veníamos leyendo y comenzamos el capítulo 11, que se llama Los Tres Reinos. Los Tres Reinos, y en el capítulo 11 comenzamos con los minerales y las plantas. Nos faltan 2 preguntitas para terminar los minerales y las plantas, pero no sé. Hola, también saludamos aquí, aprovechemos que estamos antes de la hora de inicio de la clase para saludar también a Esperancita Enciso. Bienvenida a la clase. La cámara es como un microfonito. Entonces uno le da clic allí y no se escucha. Bueno,
Entonces, ¿se acuerdan que estábamos en el tema los minerales y las plantas? Y la última pregunta que habíamos visto era la 589, que hablaba de las plantas. Vamos a darle la bienvenida a Henry por acá, vamos a admitirlo por acá. La pregunta 589 nos hablaba de algunas plantas, ¿se acuerdan? Que tenían como una sensibilidad, que si eso obedecía a una inteligencia, era más o menos la pregunta, o a qué obedecía. ¿Sí se acuerdan de esa pregunta? ¿Quién se acuerda cuál fue la respuesta? Saludamos a Alina Barbosa también, que nos está saludando aquí en Facebook Live. Bienvenida, Alina. Henry, ¿te acuerdas de la pregunta y qué fue lo que nos dijeron? Es para ir ambientando mientras ya en 2 minutos vamos arrancando, pero ya hay personas que se están conectando. Ya hay 12 personas conectadas desde Facebook Live y 13 ahorita, y ustedes, bueno, se salió Carmen, pero y ustedes también están ya aquí conectados y la gracia es arrancar. Invitarlos a que no tengan miedo por el Zoom. De pronto a veces pregunto un poquito más con el Zoom a los compañeros que se presentan, pero pues es más para hacer interactuar la clase y para que pues a veces verles la cara, que ustedes también vean una cara diferente, más fresca que la mía. Es más por ese tipo de cosas que por otra. Henrycito, ¿te acuerdas que veíamos de esto de las plantas? Por ejemplo, la dormidera o la sensitiva, que Sí, cuando uno pasa, se sí. duerme, y la Ah, carnívora, o las que llamamos nosotros carnívora, que pasa un mosquito en un lo coge. ¿Qué veíamos de ahí? ¿Te acuerdas? Estamos viendo las variedades, como estaba repartido la vida en la Tierra. Hablábamos de las plantas, hablábamos de los minerales, el otro grupo que eran los animales y nosotros, y la tercera especie, pues ya que era la circunstancia de los seres superiores, por decirlo así. De eso estábamos hablando. Sí, pero ¿qué pasa con las plantas sensitivas? Con Que las carnívoras. están haciendo la transición en este momento para la nueva especie, que es el animal. Muy Sí, bien. hay cierto grado de transición, y en ese grado de transición hay cualidades de una especie para la otra especie. Muy bien, sí, allí hay algo de eso. Esperancita nos dice que tienen sensación. Sí, señoras, ellas tienen como un cierto elemento que hacen que reaccionen a ciertos estímulos, a ciertas sensaciones. Y las plantas carnívoras no es que tengan pensamiento, ni es que ellas puedan de una u otra manera coger y comerse los moscos o qué sé yo, como por esa voluntad, sino simplemente que ellas van allí haciendo, pues pasan instintivamente, digamos que el mosco queda allí atrapado y lo degluyen. Y en efecto, hay momentos en que hay transiciones entre un reino al otro. Hay transiciones del reino animal, del reino mineral al reino vegetal, y hay transiciones del reino vegetal al reino, animal. Y estos son tipos de transición. Muy bien. Esperancita nos habla de transición para el reino. Muy bien todos. Y vamos ahora a arrancar ya con la clase, con la pregunta 590. No se olviden que nosotros usamos este libro, pero si ustedes necesitan cualquier libro, Los Espíritus sirve, buscamos la pregunta 590. ¿A quiénes tengan otro libro? A quienes tengan este libro, estamos en la página 343. Pero si tienen cualquier otro libro, en la pregunta 590, saludamos a la señora Mary Lozano, hija de nuestra mamá, la hija de Fernando, no, la mamá de Fernando Vargas. Qué rico tenerla acá, doña Mary. Bueno, la pregunta 590 nos dice así: hay en las plantas, tal como en los animales, pongan cuidado, hay en las plantas, tal como en los animales, un instinto de conservación que las lleve a buscar lo que les es útil y a evitar lo que les es perjudicial. ¿Ustedes qué piensan?
Mientras llega el audio y mientras los que están en Zoom también van pensando, saludamos a Mari Delma Ávila, también la saludamos que se está conectando por acá y nos está dando la feliz tarde. La pregunta es si en las plantas hay un instinto de conservación al igual que en los animales. ¿Ustedes qué creen? Por ejemplo, Nata, ¿qué crees? Bueno, yo creo que de alguna manera es como la fisiología de la planta, pues en este momento se me viene a la mente el girasol. Entonces, es como que instintivamente cuando sale el sol, ella se gira hacia buscando el sol, pero ella no lo hace pues pensándolo claramente, ¿no? Sino que como que hace parte de su composición biológica. Uh-huh. Bien, vamos a leer a ver qué nos dice el libro como tal. Nos dicen así los espíritus, ¿qué nos explican los espíritus? Dicen, es, si se quiere, una especie de instinto, una especie de instinto. Depende de la extensión que se le atribuya al sentido de esa palabra, ¿no? Depende de la acepción, si es una acepción amplia o limitada. Dice así, depende de la acepción. Con todo, es un instinto puramente mecánico. Cuando en las operaciones químicas veis que dos cuerpos se unen, es porque se atraen, es decir, porque entre ellos hay afinidad. A eso no lo llamamos instinto. A eso no lo llamamos instinto. Mira, Esperancita está diciendo algo que muy bien, Esperancita, yo sé que no ha llegado en estos momentos que estoy yo transmitiendo el audio hasta allá y nos está diciendo, no piensan, pero sí actúan de forma mecánica. Es así. Es como ellas actúan por la mecánica, ellas tienen una sensibilidad, si nosotros los acariciamos y todo, pues sienten como esa sensibilidad, así como a flor de piel. Bueno, pero digamos que sí hay, digamos que dependiendo, si tomamos el instinto como una sección muy amplia, podríamos decir que ellas tienen instinto, pero si lo tomamos ya con una acepción un poco más cerrada, podríamos decir que no, que no. Entonces, dependiendo la acepción como nosotros la entendamos, asimismo se va a tomar el tema, pero finalmente es un tema más mecánico que ellas actúan para, digamos que la protección, pero sí hay allí un elemento inicial. Bueno, y la pregunta, quisiera saber si está claro. Carlitos, estamos en la pregunta 590. Vamos a pasar a la 591. ¿Quedó claro lo del instinto, Henry? Sí, profe. Sí. Okay. Depende cómo lo califiquemos nosotros, pero el instinto está desarrollándose en la planta para pasar al mundo animal, para pasar al mundo de los animales. Bueno, vamos a leer la pregunta 591, que es la última de los minerales y las plantas, de este ítem del capítulo 11. Dice, en los mundos superiores, las plantas, al igual que los demás seres de la naturaleza, son más perfectos. Entonces la pregunta es si allá en los mundos superiores las plantas son más perfectas, al igual que los hombres o no. ¿Qué será? ¿Cómo será allá? Uno a veces se pone a echar globos o a pensar y a decir, pero ¿cómo será el mundo espiritual o los mundos superiores? ¿Cómo estar allí? ¿Cómo vivirán? Y uno a veces se pregunta, se cuestiona ese tipo de cosas, ¿no? Y dice aquí, todo es más perfecto, o sea, todo es más perfecto. No obstante, las plantas siempre son plantas, como los animales siempre son animales y los hombres siempre son hombres. O sea, el hecho de que sean más perfectos no quiere decir que nosotros o que vayan a cambiar o que estén de manera diferente, ¿no? Porque a veces nosotros nosotros a veces somos absolutistas, nosotros a veces nos vamos a los extremos, a veces somos un poquito
extremistas. Es como la condición de nosotros como seres humanos. No sé si hemos podido ver a veces esas condiciones como somos nosotros. Y entonces, en este caso, pues es así. Dice, saludamos a Glorita Castrillón que nos está viendo, y Esperancita nos dice algo así. Vamos a ver la interpretación de Esperanza. En los mundos superiores, todo es más perfecto, las plantas, los animales, es así. Todo es mucho más perfecto, mucho más organizado, ¿eh? Obviamente, porque pues ya los espíritus que habitan allí también son más perfectos. ¿Eh? Entonces, todo va evolucionando. Acuérdense de la ley de la evolución que se da para todo. Y pues obviamente en estos mundos, pues ya hay mayor evolución. Bueno, hasta aquí hemos visto los minerales y las plantas. Ahora vamos a mirar los animales y el hombre. Los animales y el hombre. A mí me pareció interesante este capítulo. Vamos a comenzar con la pregunta 592. Estas preguntas que Allan Kardec está haciendo acá son un poco largas. Por eso les pido que pongamos mucha atención para que no nos perdamos a veces, porque a veces uno se pierde. Cuando otro lee, uno se pierde a veces. Pero la idea es que estemos concentraditos y vamos entendiendo la pregunta para de esa manera entender la respuesta. A veces las preguntas que Allan Kardec hacía eran más largas que la misma respuesta a veces, ¿no? Entonces él hacía toda una disertación y los espíritus le contestan con 2 frases. Y uno, ya, he entendido. Pero él lo hacía para que nosotros también como que captáramos de mejor manera. Él sabía que él era profesor, ¿no? Y los profesores a veces, hacen eso, ¿no? Buscar que los alumnos aprendan de buena manera. Acá me dice Mari Delma Ávila, ¿pueden ser niveles evolutivos en cada reino? No entiendo la pregunta, Mari. Si cada reino es un nivel evolutivo, digamos que nosotros, todos los seres pasamos, todos somos creados de la misma forma, todos pasamos por todo un proceso evolutivo. Nosotros comenzamos en planetas ya extintos nuestro proceso evolutivo, estuvimos irradiando tal vez durante muchos siglos, el mineral. Después pasamos a irradiar vegetales allí, a iniciar nuestro proceso como tal, y luego pasamos al reino animal, y finalmente en el reino vegetal despertamos ante los estímulos, esas sensaciones, como lo veíamos ahorita, y ya en el reino animal tenemos instintos, esos instintos que nos dan por ejemplo, el instinto de conservación, esos instintos que hacen que el ser pues proteja su vida, que proteja a quienes están a su alrededor, que trate de los instintos primarios que todos tenemos, y ya pasamos posteriormente al ser espiritual, al ser, perdón, al reino humano o a la fase humana. Y en la fase humana lo que estamos perfeccionando, ya es nuestra condición de espíritus. Las plantas todas, digamos que ya mire aquí la ejemplo de las plantas inferiores a las superiores. Es como te estoy explicando, pero las plantas siempre van a tener la misma connotación. En ellas no hay unas más evolucionadas que otras, no. Si acaso la transición entre el reino vegetal al reino animal en estas plantas carnívoras, pues no es que sean ni más evolucionadas ni nada, porque acuérdate que, como lo veíamos hace un momento, ellas apenas están ahí con las sensaciones. Entonces son más la sensibilidad que cualquier otra cosa. Los animales ya comienzan a tener una inteligencia, pero una inteligencia rudimentaria. Bueno, entonces espero que les haya quedado clara. Saludamos también a Blanquita Sofía Bueno, que nos está viendo. Hay los alumnos que iban presencialmente conectados, lo que me alegra mucho. Bueno, ahora la pregunta 592 dice así. Si comparamos al hombre con los animales desde el punto de vista de la inteligencia, la línea de demarcación entre uno y otros
parece difícil de trazar, o sea, una línea muy débil, dice ellos, porque algunos animales tienen, desde ese punto de vista, una notoria superioridad sobre determinados hombres. Entonces, Carnegie analiza y dice, hay hombres, hay animales que somos casi más inteligentes que algunos hombres, es lo que más o menos él dice acá. Esa línea de demarcación puede ser trazada de una manera precisa, entonces él dice, hay una línea precisa que divida a los animales, a la inteligencia animal y de la inteligencia humana, ¿cómo es eso? Más o menos es lo que él dice allí en la pregunta. Y la respuesta me pareció muy interesante también, dice, sobre este punto, vuestros filósofos no están de acuerdo. O sea, los filósofos de la Tierra no se han puesto de acuerdo para eso. Si hay una línea básica divisoria. Algunos pretenden que el hombre sea un animal, ¿no? Que el hombre sea un animal. Con otros que el animal sea un hombre. Entonces, que el hombre sea un animal, que el animal sea un hombre. ¿Mm? Ninguno tiene la razón. O sea, y ninguno tiene la razón, dicen los espíritus. El hombre es un ser aparte. Nosotros, desde el punto de vista espiritual, somos un ser aparte, dice. Aparte, que a veces se rebaja demasiado o se eleva muy alto. Entonces, el hombre es un ser aparte, dice Allan Kardec. A veces se rebaja demasiado, pero otras están muy por encima de los demás. Reinos. En lo físico, el hombre es como los animales y se encuentra menos dotado que muchos de ellos. Entonces, en lo físico, que yo a veces ya lo había dicho y lo había dicho cuando comenzamos, como en la introducción que hicimos, pero pues aquí nos lo están corroborando los espíritus diciéndonos que en lo físico el hombre es muy parecido, es semejante a los animales e incluso, dicen los espíritus acá, está a veces menos dotado que algunos hombres, que algunos animales. Hay animales que están mejor dotados que el hombre. Y yo me pongo a pensar, y sí, hay animales que les es más fácil protegerse. ¿Qué dice aquí? Que les es más fácil protegerse, que les es más fácil pues sobrevivir en esta naturaleza agreste, en situaciones difíciles, es mucho más fácil para algunos seres estar protegidos que para el mismo hombre, porque pues nosotros no tenemos o por ejemplo no tenemos garras, no tenemos colmillos como otros animales que pueden estar más salvaguardados a la intemperie que nosotros mismos. Entonces, nosotros a veces tenemos desde lo físico, somos netamente como los animales, no tenemos una diferenciación. ¿Mm? Bueno, la naturaleza ha dado a los animales todo lo que el hombre está obligado a inventar con su inteligencia. Entonces, a los animales les ha dado muchas veces muchas cosas más porque ellos no van a poder desarrollar. Pero a nosotros nos dejan así, dotaditos como estamos, porque el mundo, porque nuestro Padre Dios sabía que nosotros con la inteligencia íbamos a poder desarrollar tal vez muchas otras cosas que no desarrollaban, que los otros que los animalitos no podían desarrollar. Pero a nosotros nos dejó ahí para que vayamos avanzando y para que vayamos progresando en este sentido. Bien interesante, ¿no? Saludamos también a Ángela Patricia, que está conectada. A inventar para satisfacer sus necesidades con miras a su conservación. El cuerpo del hombre se destruye como el de los animales. Sí, no hay ninguna diferencia en eso. Es cierto, pero su espíritu tiene un destino que solo él puede comprender, porque solo él es completamente libre. Pobres hombres, que os rebajáis al nivel de los irracionales,
no sabéis distinguiros entre ellos. Reconoced al hombre por el pensamiento de Dios. Entonces aquí, como estamos preguntando, como la pregunta de Allan Kardec fue precisa, ¿no? En decir, venga, pero el hombre tiene alguna diferencia con los animales, pues lo mismo, algunos actúan, algunos parece que tuvieran más inteligencia un animal que ellos, dice Allan Kardec, y entonces hace como la inquietud o el interrogante frente a esta situación. Y entonces aquí a los espíritus que nos están explicando que nosotros tenemos algo que los animales no tienen ni más desarrollado. Por un lado tenemos la inteligencia y por eso de pronto nuestro organismo es más frágil que el de los animales, porque nosotros a través de la inteligencia podemos crear los elementos para resguardarnos, para protegernos y para sobrevivir. La inteligencia nos permite hacer todo eso. Pero adicional dice, pero desde el punto de vista fisiológico son igualitos, se descomponen igual, todo es igualito, pero pero ya hay otra cosa diferente que es el espíritu en nosotros, o nuestro espíritu, o lo que somos nosotros, la esencia de nosotros como tal, que nosotros ya tenemos pues nuestra inteligencia, nuestro libre albedrío, nuestras capacidades como espíritus propiamente dichos con E mayúscula, donde podemos comenzar ya la vida del espíritu como tal, donde estamos ya individualizados y nos distinguimos de los animales porque el hombre reconoce el pensamiento, estamos con el pensamiento y el pensamiento en Dios. Nosotros ya tenemos como esa conceptualización de un ser superior. De hecho, el hombre, incluso en las primeras edades del proceso evolutivo, si nosotros miramos, los hombres tenían como ese pensamiento, esa concepción de un ser superior. Y eso es algo que nos distingue de los animales. Nos dice Maridelma Ávila, el estado de conciencia. Muy bien, Maridelma, muy bien a todos. Hoy están un poquito participativos, no están tan participativos, pero muy bien. Vamos a continuar. La pregunta 593 dice, ¿se puede decir que los animales solo actúan por instinto? Entonces ya viene la pregunta 593 y preguntan si los animales actúan por instinto. Yo quisiera escucharlos a ustedes, a ver ustedes qué opinan, si los animales actúan por instinto o no. Bueno, yo opino Nata. que como hemos hablado en todas las clases, no todo tiene una línea demarcada fija. Entonces, así como en las plantas se va despertando ese instinto o esa biología para traspasar al mundo animal, así también en los animales se va despertando de una forma muy limitada y muy corta la inteligencia, porque ellos sí van desarrollando de alguna manera como una especie de personalidad, pero pues es muy, comparada con el hombre, es muy básica. Muy bien. Henry, ¿qué opinas? Henry. Profe, ¿me escucha? Sí, perfecto. Ah, bueno, profe. Bueno, lo que pasa es que a medida que se esté preparando el espíritu para la evolución, o sea, para la transición, pues va a tomar más características de las que, por ejemplo, nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, por eso vemos animales que tienen demasiadas características, se parecen demasiado a nosotros. Pienso yo eso. Ok, Henrycito, bien. Canelita Gómez nos dice algo, yo la estaba extrañando hoy. No necesariamente es instinto, muchas veces sorprenden. Sí, sorprende. Tiene una inteligencia rudimentaria. Bueno, pero vamos a leer a ver qué dicen los espíritus. Entonces, la pregunta, ¿se acuerdan cuál era? Dice, ¿se puede decir que los animales solo actúan por instinto? Yo ya había dicho algo al comienzo de la clase, ahí ya les había contado. Eso también es un sistema.
Es verdad que el instinto predomina en la mayoría de los animales. Como todo, no ves que actúan con una voluntad determinada. Eso es la inteligencia, aunque se haya limitado. Entonces los animales, algunos animales, tienen inteligencia ya, aunque es una inteligencia limitada. Perfecto. Entonces cuando nos pregunten, porque a veces ese tipo de preguntas y más hoy día, que las personas hoy día con las mascotas son como de la familia. Entonces la mascotica, ay no, la mascotica es de la familia. Y también le duele a uno que ella sufra, bueno, todas las situaciones que se presentan hoy día, entonces ellos tienen allí. Y cuando nos pregunten, oiga, pero los animalitos, ¿qué? ¿Los animalitos tienen algo de inteligencia o qué? Entonces ellos tienen una inteligencia, claro que sí. Algunos de ellos tienen inteligencia, pero es una inteligencia, dice acá Esperancita, rudimentaria. Muy bien. Ellos tienen, algunos de ellos ya tienen, ya además del instinto, tienen la inteligencia. Bueno, entonces es importante ello. Vamos a leer a continuación una aclaración que nos hace nuestro querido profesor Allan Kardec. Dice, además del instinto, no se puede negar que algunos animales ejecutan acciones combinadas que denotan una voluntad de obrar en un sentido determinado y conforme a las circunstancias. Entonces, tienen un sentido determinado. Entonces, Esperancita dice, dan ejemplos acá. Voy a leerlos porque si no, dice que los elefantes, los delfines, y nos saluda Elizabeth González, que está en Miami. Hola, Elizabeth. Estamos viendo los animales y el hombre y estamos viendo la inteligencia rudimentaria que algunos animales ya tienen, esa inteligencia primaria que comienzan a desarrollar. Acuérdense que es un proceso evolutivo. En las plantas teníamos sensaciones y comenzamos a despertar a los instintos. Y ya vamos pasando a la inteligencia un poquito, vamos comenzando a adquirir inteligencia en estado animal, en el reino animal. De hecho, cuando nosotros estuvimos por allá como animalitos, también en esa época adquirimos inteligencia rudimentaria, también estuvimos por allá, lo que les digo, nosotros los planetas donde nosotros, los seres humanos, los que estamos acá en la Tierra, comenzamos nuestro proceso evolutivo, pues ya deben estar hasta extintos. Pero comenzamos con esa inteligencia rudimentaria. Bueno, entonces en el animal tenemos esa inteligencia rudimentaria. Comienza el espíritu su individualización allí, comienza ya a darse, es un principio espiritual como tal, no espíritu como tal, sino principio espiritual. Denotan la voluntad. Dice aquí, además del instinto, no se puede negar que algunos animales ejecutan acciones combinadas que denotan la voluntad de obrar en un sentido determinado y conforme a las circunstancias. Y eso lo podemos ver. Muchas veces cuando uno tiene mascoticas, entonces uno llega y mira y dice, ay, esta mascotica tiene esta situación y ve uno como unas condiciones especiales en las mascotas. Mira, allí nos dice Maridelma que está viéndonos desde Ibagué. Gracias, Maridelma, por estar conectada con nosotros. Muy bien. Entonces tienen una inteligencia. Nosotros miramos que a veces actúan de una manera, los perritos, por ejemplo, uno que los tiene allí y uno mira, y este perrito tiene su estilo. Hay unos que son todos guerreritos y son peleoneros, y otros que son nobles, y van notando como una esencia diferente los unos de los otros, no son iguales todos, ¿ven? Entonces tienen como esa connotación. Henry, ¿vas a decir algo? ¿No? Bueno, vamos a seguir acá. Por consiguiente, en ellos hay una especie de inteligencia, pero cuyo ejercicio se concentra más exclusivamente en los medios de satisfacer sus necesidades físicas y de proveer su conservación. Que no nos parezcamos nosotros a ciertos animalitos, solo preocupados por nuestras necesidades y por nuestra conservación, por acumular, pero no por alimentar el espíritu, ¿no? Es bien interesante este análisis. Entonces, los animalitos, ¿en qué se preocupan?
ellos se preocupan un poco más por su conservación, por su instinto de conservación, que por otros elementos diferentes. Nos dice aquí Elizabeth González que tuvo un perrito con el que tuve vivencias telepáticas y fue extraordinario. Bueno, los animalitos tienen ahí su inteligencia rudimentaria. Bueno, muy rudimentaria. No podemos exponer que un animal tenga el mismo grado de inteligencia que el ser humano, no. Ellos están comenzando su proceso evolutivo, tienen un principio espiritual, aún no son espíritus con propiamente dichos, pero comienzan su proceso de inteligencia, pero rudimentaria. Bueno, no se nos olvide eso. No existe en los animales ningún tipo de creación ni de mejoramiento. Entonces lo que vemos acá, ¿para qué viven los perritos o los animalitos? ¿Para qué viven los animalitos? Ellos, ¿y para qué piensan? ¿Para qué utilizan esa mente? Pues para su instinto de conservación, para manejar esa conservación un poco y para sus necesidades físicas. Ellos utilizan esa inteligencia rudimentaria que tienen eso, pero ellos no utilizan su inteligencia para crear. Ningún animalito crea, ni para su mejoramiento, porque todavía no entienden ni tienen la capacidad del entendimiento de eso. Es ya nosotros como seres humanos que tenemos eso. Por mucho que sea el arte de que admiremos en sus trabajos, lo que hacían antaño es lo mismo que hacen en la actualidad. Ni mejor ni peor. Siguen formas y proporciones constantes e invariables. Entonces ellos no hacen nada diferente a lo que hacían por ejemplo, los perritos, que dijo ahí, los perritos o los elefantes no hacen nada diferente a lo que hacían hace 500, 1000, 2000 años. No, siguen como el mismo patrón o la misma conciencia. ¿Listo? Una cría aislada de su especie, no por eso deja de construir un nido conforme el mismo modelo, sin haber recibido ninguna enseñanza. Entonces, por ejemplo, para hacer un nido, un ave siempre lo va a hacer igual. Así a nadie le haya dado la enseñanza ni se la haya transmitido como nosotros. ¿A quién le aprende a criar? A los papás. Como los papás más o menos lo crearon a uno trata de seguir esos patrones y esos ejemplos para crear a sus hijos. Pero pues ellos, en el evento en que estén solos, pues lo van a hacer por esa condición instintiva que tienen allí de conservación y de prolongar, digamos, la especie, pero más allá no tienen otra condición. Si algunos animales son susceptibles de cierta educación, su desarrollo intelectual, recluido en todos los casos, dentro de los estrechos límites, se debe a la acción de los hombres sobre una naturaleza flexible, que pues no progresan por sus propios medios, ¿sí ven? Pues ellos, si nosotros les enseñamos, ellos hacen como instintivamente. Entonces los animalitos que en el circo, por ejemplo, los educan para que hagan unas rutinas y eso, o los educaban, porque ya hoy día eso está prohibido. Entonces ellos hacen unas actividades de cierta manera, pero por la inteligencia les permite captar eso que el hombre les enseñó, pero no más allá, pero no van a crear ellos una nueva rutina o la van a cambiar. Bueno, saludamos a Sebastián Piedrahíta y saludamos a Cándida Martínez, que nos está saludando. Cándida nos saluda desde Honduras. Bienvenida, Cándida, a esta nuestra clase. No obstante, ese progreso es efímero y puramente individual, dado que el animal, una vez liberado a sí mismo, no tarda en volver a adecuar dentro de sus límites trazados por la naturaleza. Entonces, ellos no podemos darle la connotación de un espíritu como un ser humano. No podemos, así queramos. Yo escucho a veces a las personas que, ay, es que mi perrito es un ser humano. No, por más que queramos el animalito tiene hasta cierto punto su evolución y ellos obran de acuerdo con su capacidad instintiva, pero pues no más allá. Bueno, y la inteligencia rudimentaria que tiene. Muy bien. Saludamos también a Milton Fabián.
que lo está viendo. Y vamos a ir a la pregunta 594. ¿Los animales tienen lenguaje? Es la pregunta. ¿Los animales tienen un lenguaje? Cuando ve uno los muñequitos animados, uno mira, entonces uno ve que los animales, por ejemplo, los perros se comunican que por la voz, por el latido, entonces que hablan por el latido. Y la pregunta aquí que hace Allan Kardec, yo creo que muy pensando, no en los muñequitos animados, sino en lo que uno ve a veces en los animales como esa interrelación social, si hay algún lenguaje entre ellos. Si os referéis a un lenguaje formado por palabras y sílabas, pues no. Si os referéis a un medio de comunicación entre ellos, sí. Se dicen muchas más cosas de las que creéis. No obstante, su lenguaje se halla limitado a sus necesidades, al igual que lo están sus ideas. Entonces, sí tienen un lenguaje, los animales tienen un lenguaje, pero obviamente no formado por sílabas, palabras como nosotros lo tenemos, pero ellos sí entre ellos se comunican. ¿Listo? Entre los mismos de su especie se comunican y se hablan. Y se haya limitado ese lenguaje a las necesidades que ellos tienen. Entonces, todo en los animales, para que ya vamos a ir allí entendiendo un poco más, todo en los animales se concreta un poco a las necesidades que ellos tienen, a las necesidades. Por eso yo hace ratico les decía a tono de burla o de risa, que a veces que no nos vayamos nosotros a parecer a veces animalitos, que nos preocupamos solo por las necesidades, por los instintos y no vamos un poquito más allá, y a veces los hombres de esta generación, de esta época, estamos cayendo en eso. Nos preocupamos por satisfacer nuestros instintos, por muchas cosas, y a veces oímos en las noticias, ay, qué tal cosa, pero es por eso, porque estamos dejando de lado como la inteligencia como tal. Esperancita nos dice que las orcas tienen sonidos en los que se comunican. Y aquí antes decía ella que tienen un lenguaje, pero no como el de los humanos, así es. Y María Delma decía que los animales aprenden con conductas repetidas más la recompensa. Así es, María Delma. Gloria Castrillón nos dice que los animales no razonan, no piensan como nosotros. Así es, Lorita, muy bien todas. Y bueno, es que son mujeres las que han hablado hoy, entonces pues muy bien todas, cada una con su apreciación. También saludamos a Josie Felicio que se comunica desde Brasil. Muy bien. Entonces, hasta aquí ya entendimos el lenguaje de los animales. Sí se comunican entre ellos. Entonces, ellos sí se comunican, pero para satisfacer sus necesidades. No crean que es como en los dibujitos animados, que se comunican más allá y que piensan a veces mejor que nosotros. La pregunta 594A nos dice así: hay animales que no tienen voz, por lo cual parece que no tienen lenguaje. Entonces, hay animales que no tienen ningún tipo de sonido, y entonces, según dice Allan Kardec allí en su reflexión, que entonces parece que no tuvieran lenguaje. Santiago Martínez nos dice: ¿será que nosotros también estamos limitados en nuestro lenguaje en pro de nuestras necesidades, al igual que los animales, pero en diferente rango? Yo pienso que no. Digamos que a medida que nosotros vamos evolucionando, pues obviamente Santiago, pues vamos adquiriendo mayores capacidades y todo ello. Pero digamos que a medida que evolucionamos, pues sí nuestras capacidades se van ampliando. Entonces, desde esa perspectiva podríamos decir sí, pero desde la perspectiva de las capacidades como tales, no. Igual nosotros, por eso nos debemos caracterizar de manera diferente de los animales. Nosotros no solo podemos obrar en la vida para satisfacer las necesidades y los instintos que a veces tenemos. Nosotros tenemos que trascender los instintos a los sentimientos para poder elevar nuestro tenor vibratorio. O sea, los instintos eran importantes en la fase animal,
y en algunos, ¿para qué? Para nuestro propio, para su propia evolución, para su conservación, para su protección como tal, pero ya en la fase en la que nosotros estamos, en la fase humana, que queremos tender hacia la angelitud, pues para ello nosotros tenemos que cambiar ya y elevar, purificar nuestros instintos al nivel de los sentimientos, al nivel de los sentimientos positivos, bueno, de todo aquello bonito que permite al ser humano evolucionar y progresar. Bueno, la pregunta, bueno, William Domínguez dice aquí algo, vamos a leerlo. Dice, me parece curioso que en algunos libros digan que ven algunos animalitos en los planos extrafísicos. ¿Eso es posible? Sí. Lo que pasa es que hay situaciones complejas y un poco diferentes. Lo primero que tenemos que ver es que cuando los animales se pasan al mundo espiritual, por decirlo de alguna manera, desencarnan, ellos también desencarnan de alguna u otra forma, pues estos animalitos van yendo hacia, digamos que ellos van hacia regiones específicas donde incluso ellos no entienden el tránsito de la vida corporal a la vida, de la vida corporal a la vida espiritual, ellos no tienen aún la capacidad total para entender esa situación. Y a veces en los planos espirituales inferiores hay técnicos magnéticos que hacen a los espíritus humanos adquirir formas con el magnetismo como de animales. Y después hay que revertir o se debe revertir eso para que estos espíritus continúen su proceso evolutivo. Es por eso que nosotros siempre invitamos mucho a que aprendamos nosotros como seres humanos y cuando eso ocurre, cuando le pasa eso a algún espíritu, es porque está muy endeudado también y acá en el planeta Tierra hizo cosas que no eran correctas o que se equivocó demasiado y asume las consecuencias. Bueno, dice Teresa Sánchez, saludos desde México, yo creo que los animales se comunican por telepatía. Pues lo que hemos visto es que el lenguaje de ellos, Teresa, el lenguaje que ellos tienen como tal, les permite comunicarse, lo que pasa es que nosotros no entendemos el lenguaje de ellos. Bueno, Santiago, ojo, hay espíritus que están tan obsesionados por otros espíritus que asumen, el perispíritu les hace el cambio en formas animales. Así es, Santiago, y tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas y situaciones. Saludamos a Jorge Villamor que se conecta en estos momentos y que comienza pues a vernos también. Bueno, vamos a leer la pregunta 594A. Dice, hay animales que no tienen voz. Muy bien, Santiago, sí señor. Yo me leí hace bastante tiempo ese libro y allí explican muy bien el tema. Hay animales que no tienen voz, razón por la cual parece que no tienen lenguaje. ¿Se comprende? Pregunta a Allan Kardec o dice Allan Kardec. Entonces los espíritus contestan. ¿Se comprenden por otros medios? ¿Acaso vosotros los hombres solo tenéis la palabra para comunicaros? ¿Qué decís de los mudos? Dado que los animales están dotados de una vida de relación, tienen medios para llamarse la atención y expresar las sensaciones que experimentan. Entonces, los animales, al igual que nosotros, son sociales, ¿sí? Son espíritus, el espíritu por naturaleza social. Entonces, y ellos tienen como las maneras de comunicarse de una u otra forma y se comprenden. Es como, por ejemplo, uno en la casa, ¿no? Cuando uno era pequeño, uno hacía algo que no era, ¿no? En esa época, de nosotros que nos criamos, que la mamá nos castigaba. Y entonces, yo me acuerdo de mi mamá, uno iba a una visita y uno hacía algo inapropiado, ella simplemente lo miraba a uno así rayadito y uno sabía que estaba bravo. Ya no le dijo una palabra,
no hizo ningún gesto, pero nomasito con la mirada ya uno le entendió todo. Esa es una comunicación no verbal, pero es una forma de comunicación, ¿verdad? Entonces, hay diferentes formas de comunicación de los animales, además del lenguaje que ellos tengan. Pero ellos, como son también seres de relación, necesitan comunicación entre los mismos de su especie. Bueno, aquí nos habla Santiago Martínez, ya habíamos leído. Carlitos Ramírez nos dice que para tener telepatía tienen que tener pensamiento y los animales. Gracias, Carlitos, muy amable. Muy bien la aclaración, y los animales no tienen, acuérdense que tienen una inteligencia rudimentaria y solo, vuelvo y les repito, la inteligencia de los animales solo va en atención a sus necesidades, a sus instintos, que es lo que viene diciendo el libro hace rato, yo les vengo explicando. Gracias, Carlos. Elizabeth González, saludos, Tere. Yo tuve una vivencia telepática con perfecto. Bueno, espero que entiendan lo que estamos leyendo y lo que los espíritus nos están explicando. La inteligencia de los animales es una inteligencia rudimentaria solo para la mejoría o para el manejo de sus instintos, de sus necesidades. Blanca Diva Pantoja, buenas tardes, te saludamos muy efusivamente. Si eso de que las mascotas terminan por parecerse a su dueño tiene algún sentido. Yo he apreciado esto en algunas personas que quieren mucho a sus mascotas. Sí, claro, digamos que acuérdese que estábamos mirando que las mascotas muchas veces las educan, o los animalitos son educados y adquieren como unas rutinas, ellos las realizan por repetición y de acuerdo con lo que les están enseñando. Pero que si nosotros los liberáramos a su ambiente natural, a su hábitat natural, pues se olvidarían de esas rutinas porque no tienen la capacidad para ello, sino simplemente hacen rutinas como repetitivas. Y muy bien, Natalia, imitan. Entonces, muy seguramente si el perrito está en la casa, aquí le dan como unas bases fundamentales, lo educan para que no se haga chicha aquí, para que haga allí, para que tal cosa, y se parece mucho porque pues repite, imita lo que ve hacer a sus dueños, como por ejemplo los loros, que repiten las palabras que escuchan. Cándida Martínez. Bueno, muy bien, Cándida, nos habla de que aprenden los animales que aprenden los animalitos aprenden de manera condicionada por repetición. Bueno, es repetitivo. Si tú sueltas un animal así esté amaestrado en la selva, un león que lo hayan amaestrado, lo sueltan en la selva, dura 3 meses, él adquiere todas las características de un animal que ha estado toda la vida en la selva porque ese es su instinto como tal. Bueno, entonces entendamos un poquito de eso, por favor, para que vayamos reflexionando. Vayamos a ir reflexionando, por favor. No, entendamos lo que estamos leyendo, hacia dónde vamos. Así nosotros queramos mucho nuestras mascotas. No podemos establecer que la mascota es igualito que un ser humano porque no. Estamos en procesos y en estados evolutivos diferentes. Muy seguramente cuando los animales que están aquí en el planeta Tierra vayan a ser humanos, van a ir a otro planeta diferente donde van a comenzar su proceso evolutivo como espíritus ya propiamente dicho. Natalia, cuéntame. Sí, yo quiero opinar que ellos imitan también, o sea, el comportamiento de uno en cuanto a, por ejemplo, el miedo. Si uno es una persona miedosa, ellos imitan como ellos se comportan, en el caso de los perros, como en una manada, y ellos lo ven a uno como si uno fuera parte de su manada, o sea, como si uno fuera, voy a decirlo así, otro perro. Y entonces ellos van adquiriendo esos comportamientos. Entonces, cuando las personas, por ejemplo, son muy agresivas, ellos toman ese comportamiento agresivo, porque ellos
ellos lo hacen de forma, y el libro lo dice, que ellos se comportan así para sobrevivir. Entonces ellos creen que, o no es que crean porque ellos no piensan, sino que ellos instintivamente toman esas características para poder sobrevivir dentro de la manada. Y de hecho, pues también, digamos, si lo llevamos como a la parte humana y la parte racional, nosotros a veces también tenemos comportamientos imitados, ¿sí? Como por ejemplo lo que pasó el día sin IVA. O sea, todo el mundo salió a hacer cosas, pero porque los otros lo estaban haciendo, ¿sí? Si yo vi un video, la gente estaba entrando al costo y yo vi que una persona empezó a correr y después de que esa persona empezó a correr, todos empezaron a correr, ¿sí? Tal vez no hubiese sido tan caótico si todos hubiesen mantenido las distancias, pero como las personas veían que los otros no estaban manteniendo distancia, entonces ellos tampoco mantenían distancia. Nosotros también a veces actuamos así, de alguna manera como imitando lo que vemos de los otros, como el dicho de ¿para dónde va Vicente? Muy bien, Natalia, muchas gracias. Espero que todos vayamos a ir entendiendo en ese tema muy perfecto. Nos dice aquí Maridelma que las hormigas se comunican por medio de las antenas olfatorias y deja un rastro para que las sigan las mismas de su especie para buscar comida y defenderse. Así es. Andrea Salgado nos saluda desde Chile y dice, está contenta con el tema y nos cuenta que su perrito corre como un conejo porque solo tiene relación con conejos. Entonces son elementos repetitivos que hacen y me encanta. Por eso les decía yo ahorita que no parezcamos animalitos nosotros yendo para el mismo lado o comportándonos solo, preocupándonos por tener lo básico y no por manejarnos para nuestra propia evolución. Bueno, entonces la pregunta, ¿hay animales que tienen voz? Ah, bueno, ya hemos leído esto. Y acá hay una aclaración que nos hace nuestro querido Alan Kardec. Dice, en efecto, los peces que migran en masa, así como las golondrinas que obedecen al guía que las conduce, deben tener medios para llamarse la atención, entenderse y ponerse de acuerdo. Tal vez sea una vista más penetrante lo que les permite distinguir las señales que se hacen. ¿Sí ven tan bonito? Las señales que se hacen. Tal vez el agua sea el vehículo que les permite determinadas vibraciones. Sea lo que fuere, es incontestable ¿sí? Que poseen un medio para entenderse, así como todos los animales desprovistos de voz y los que realizan trabajos en común. Según esto, debemos acostumbrarnos de que los espíritus puedan comunicarse mentalmente sin contar con el auxilio de la palabra articulada, asombrarnos. No, ¿cierto? Nosotros sabemos que llegará el momento en que nosotros nos podamos comunicar telepáticamente entre los seres humanos. Y eso no nos va a asombrar, porque sabemos ya incluso que los espíritus en el mundo espiritual se comunican de esta manera. Entonces, no necesariamente es la voz articulada la que se da, sino que hay otros elementos por los que se pueden comunicar los animales. Bueno, vamos a hacer la pregunta si todavía tenemos tiempo. 595, dice así, ¿los animales tienen libre albedrío de sus actos? A ver, ahora sí, todos los que estaban hablando, quiero escuchar sus opiniones. ¿Los animales tienen libre albedrío de sus actos? Hazlos un momentico. ¿Tú qué opinas, Nata? Ya cuando ellos escriban, ya. Pues yo opino que sí tienen libre albedrío de sus actos. ¿Segura? Sí, lo que pasa es que, o sea, es limitado a su instinto, pero pues digamos si el perro quiere caminar hacia un lado, pues él va hacia allá. Si él se quiere dormir, pues él se duerme. Pero no es de que como que si tiene hambre se va a sacar la bolsa a menos de que esté a la mano, ¿no? Bueno, muy bien. Acá nos dice Sebastián Pedradita, no contestando creo la pregunta porque la pregunta llegó después, pero dice, el proceso evolutivo que llevamos espiritualmente y que mantenemos del instinto a un estado
aún en estado de hombres, es la ley de conservación para sobrevivir, que en nosotros, que en nosotros actúa en conjunto con la razón. Muy bien, Sebastián, gracias. Ahora vamos a ver qué dice Esperancita frente a la pregunta. Nos dice, sí tienen libre albedrío, pero no razonada. Ellos van desde que quieren, ellos van donde quieren, los gatitos, las palomitas, así como muchos. Elizabeth González dice, yo tengo dudas. Gloria Castrillón, no tienen libre albedrío porque no piensan como nosotros. Muy bien. Santiago Martínez nos dice, para tener libre albedrío creo que ha de tener criterio de y razonamiento. Bueno, saludo a Jorge Andrés Meneses. Santiago Martínez dice que creo que no tienen. Y William Domínguez, pues no sé por qué el instinto primario no. Muy bien. Ahí hay de todo, ¿no? Como dicho, hubiera hecho una apuesta, a ver cuántos sí, cuántos no, y me habrá dado mucha risa. Porque la pregunta es bien simpática, ¿no? ¿Tienen libre albedrío? ¿Qué es el libre albedrío? Es hacer lo que yo considero, lo que yo quiero. Yo tengo el libre albedrío que me permite actuar de determinada manera, pero tengo la responsabilidad de recoger las consecuencias de mis actos, ¿sí? Las consecuencias de esos actos que yo realizo de una u otra manera. Sebastián Pedradita, él dice, yo continúo también opinando, dice, tienen libre albedrío, pero su limitación está en su inteligencia rudimentaria o en su instinto. Bueno, vamos a leer acá qué nos dicen los espíritus. Esa pregunta está bien. No son simples máquinas como vosotros creéis. Entonces, esas reflexiones que hacían algunos, incluida Natalia, donde decían, yo creo que hasta sí, porque pues de todas maneras ellos piensan de alguna manera, tienen inteligencia rudimentaria. Y decía Esperancita, ellos van para donde ellos quieren. Entonces, yo creo que sí, decían ustedes. Entonces dicen, no son máquinas, no son autómatas que actúan de esta u esta manera, así como automáticamente. Pero, dicen, no obstante, su libertad de acción se halla limitada en sus necesidades y no se puede comparar a la del hombre. O sea, no podemos decir que tengan un libre albedrío como el que tenemos nosotros, una libertad de acción como la que tiene el hombre. No tienen los mismos deberes que su libertad se halla restringida a los actos de su vida material. A su vida material. Es que nuestro libre albedrío es mucho más ilimitado porque nosotros tenemos la inteligencia para razonar, para actuar de una u otra manera. Nos dice aquí Canelita Gómez, tal vez el libre albedrío para satisfacer Canelita, muy bien, para satisfacer algunas necesidades, o sea, tienen su libertad para ciertas cosas, pero no la podemos comparar esa libertad que tienen los animales a la libertad o al libre albedrío que tenemos nosotros los seres humanos, que nos permite hacer lo que nosotros queramos, lo que nosotros gustemos, de la manera como nosotros queremos, pero que nos genera las consecuencias, de nuestros actos como tal. Ángela Patricia me dice que ella quiso opinar, pero que los animales no tienen, en su criterio, los animales no tienen libre albedrío. No sé qué le pasó allí para no poder opinar, allí escribiendo. Muy bien. Entonces, clarito para todos, se haya limitado a su... Entonces, ¿cuál es la libertad que ellos tienen? O cómo ellos, qué libertad tienen los animalitos, hasta qué libertad tienen. Se circunscribe a la de su vida material, así como su inteligencia está limitada para la vida material, para lo básico que necesitan, para la subsistencia, para la satisfacción de sus instintos, pues asimismo su libertad está enmarcada en ese recuadro básico de sus necesidades materiales. ¿Listo? Dice que dado que los animales son muy inferiores al hombre, no tienen los mismos deberes. Claro que no.
Nosotros sí tenemos deberes, tenemos libertad de acción total, pero tenemos deberes que cumplir. Ellos no. Tan chévere. Ellos no tienen porque todavía su inteligencia no les da pues todas esas herramientas y todo ello, todavía no tienen esa individualización total como espíritus como nosotros los tenemos. Nosotros ya somos de responsabilidad diferente. Su libertad se halla restringida a los actos de su vida material. Quisiera saber si todos lo tienen claro. Entre los animales y nosotros hay siglos de evolución. Así es. Así es. Por eso les dije hace un ratico y les hacía esa reflexión, yo no quiero ser odiosa, sino que nosotros que somos supuestamente la especie evolucionada, la especie más evolucionada, a veces los animalitos nos dan ejemplo, ¿no? Entonces, que no nos estén dando siempre ejemplo y que nosotros no siempre nos estemos pareciendo más animales que los propios animales, porque no actuamos de la manera como es correcta o debida, ¿no? Entonces, es como una invitación a la reflexión, mis queridos amigos, en esta tarde, frente a este tema maravilloso, que sí es interesante y es bonito. Bueno, aquí nos dice Sebastiancito que, bueno, sí puede que no sea libre albedrío, es una libertad, Sebastián es muy lindo, es una libertad de acción según su desarrollo. Claro, me retracto. Sí, no es libre albedrío propiamente dicho, me encantaste, Sebastián, pero sí tienen una libertad allí de acción limitada a las necesidades. Y Esperancita me escribe, los animales no responden por sus actos, claro que sí, no tienen responsabilidad. La responsabilidad está en cabeza de nosotros, porque nosotros tenemos el libre albedrío, pero tenemos la inteligencia y el raciocinio. Nosotros podemos entender para dónde vamos. Nosotros sí sabemos cuándo estamos obrando mal y cuándo estamos obrando bien. Ay, qué pobrecito, que es por allá un aborigen. Pero él tiene inscrita en su conciencia la ley de Dios y como tal sabe qué está obrando mal y qué está obrando bien. Y un niño chiquito, por ejemplo, uno de los chinitos, ellos saben cuando están haciendo una pilotuna y se ríen. No es que oren así, no, ellos saben. Ahora, que si la responsabilidad va a ser igual ante la ley de Dios, de los actos contrarios que produzca el aborigen a los actos que nosotros, como ya que más civilizados produzcamos, que sean contrarios a la ley de Dios, ¿quién va a tener más responsabilidad? Pues nosotros, porque tenemos más capacidad de entender que el aborigen, mayor capacidad. Entonces, eso se da igual de ello. Gloria Castrillón nos dice que la inteligencia es limitada, ellos dependen de nosotros, así es, Glorita. Y Andrea Salgado nos dice, nos pregunta si tendrán los animales karma. ¿Tú qué crees? ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que los animales tienen ley de causa y efecto? Karma es una palabra sánscrita y ellos utilizan mucho el karma para hablar de las cosas malas. Pero la ley de causa y efecto, nosotros en los espíritas hablamos de ley de causa y efecto, ley de causalidad espiritual que genera las consecuencias, Natalia, y vamos a dejar ahí porque son las 3:30. Yo creo que no tienen karma porque ellos no son conscientes de sus actos, solamente actúan por instinto. Así es, Nata, muy bien, muchas gracias. O sea, si estamos hablando que ellos no tienen responsabilidad, que su inteligencia es limitada solamente a sus necesidades, díganme ustedes qué ley de causa y efecto pueden tener ellos frente a su situación. De ninguna manera, de ningún modo, como dice William Domínguez. No tienen ley, no tienen karma como tal o ningún tipo de responsabilidad. Bueno, mis queridos amigos, hermanos, espero que les haya gustado la clasecita de hoy. Estuvo interesante, estuvo debatida, algunos con unas ideas diferentes, pero la idea es que todos acá vayamos aprendiendo y entendiendo. De verdad, les doy muchas gracias por haberme acompañado en esta tarde. Tere, bueno, cada uno ahí va leyendo. Lo que pasa es que ya se nos acabó el tiempo. Voy a leer la nota de Tere. Dice que los animales son muy nobles. En la película Nuestro Hogar, algunos servidores se acompañan
de unos hermosos perros para ayudar a recién desencarnados. Es así. Todos los seres humanos son bien, entonces les agradezco a todos su presencia, su paciencia conmigo. Nos vemos, si quieren, de hoy en 8 días nuevamente en esta clase, y a continuación, por el mismo canal, yo me desconecto, inmediatamente se conecta Jorgito Villamor con la clase de el estudio, con el aula espírita ya un poco más avanzada. La mía es un estudio básico, la doctrina de los espíritus, pero les agradezco a todos su paciencia conmigo, porque yo a veces tengo voz cansona y yo les agradezco su paciencia. Un besito a todos.